Vamos a dedicar el tiempo con los hermanos Valentín. Dios les bendiga, más hermanos. ¿Quién vive, hermanos? No se escuchó. Están dormidos todavía, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Tome su lugar, hermanos. Es una hermosa mañana, ¿verdad? El día de hoy. Y es hermosa, amado hermano. ¿Saben por qué es hermosa esta mañana? Porque estamos en la casa del Señor. Es hermosa esta mañana porque tenemos la vida. Estoy seguro que hay un grupo de personas que están en un reclusorio. Estoy seguro que hay un grupo de personas que están en un hospital. Estoy seguro que en esta mañana algunas personas, por X circunstancias, están ahí en la delegación. Estoy seguro que en esta mañana algunas personas están en un panteón. Pero nosotros damos gracias a Dios, porque la fidelidad del Señor es grande en nosotros. Así empezamos esta reunión, así empezamos en esta mañana, cantándole al Señor que es tu fidelidad es grande. Ayer dijo que es muy bueno que usted y yo algún día podamos visitar 3 lugares, que podamos visitar un hospital para darnos cuenta y darle gracias al Señor por la salud que tenemos. El segundo lugar que tenemos que visitar es una cárcel, para dar gracias a Dios de que disfrutamos de la libertad. Amén, hermanos. Amén. Y el otro lugar ya no me acuerdo. Eran 3 lugares. Era un hospital, era la cárcel, un asilo. Hay un asilo. No, gracias. Un restaurante. Sí. Para disfrutar. Eso, mi hermano, ¿verdad? Y un asilo también, ¿verdad? No, como Bueno, gracias al Señor. Esto era para romper el hielo un poquito, amados hermanos. Es un gusto estar en esta mañana con ustedes, ¿verdad? Y espero que ustedes también estén gozoso y disfrutando de este tiempo, hermanos. Lo he dicho infinidad de veces, no hay nada que se compare al estar en la presencia del Señor. Y no es el aplauso, no es el dinero, las comunidades, no, es la presencia del Señor, hermano. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Así es que en esta hora somos ricos, hermanos. Somos muy ricos, muy bendecidos, ¿verdad? Por estar aquí en la presencia del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28. Todavía. Hoy le voy a estar dando mucho trabajo a mis hermanas de la computadora, a mis hermanas de la cámara, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias a Dios por los hermanos que están conectados. También les bendecimos. Es Mateo capítulo 28 y vamos a darle lectura al versículo número 19. Mateo capítulo 28, verso 19. En voz alta, solamente vamos a darle lectura hasta que encontremos la segunda coma, hasta que encontremos la palabra naciones. En voz alta, unidos, como dice Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hasta ahí. Una vez más, ¿cómo dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El tema de esta mañana precisamente es la palabra ¿qué? Ya está ahí en la cámara. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Es la palabra ¿qué, hermanos? Discípulo. Ese es el tema. Ese es el mensaje. Esa es la palabra que el Señor quiere darnos en esta mañana. Y estoy seguro que vamos a aprender. No porque yo esté al frente, sino porque el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así es que cierra tus ojos. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana, porque es un privilegio estar en tu casa, Señor.
Escogería estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias por este lugar, porque podemos reunirnos con toda libertad y alabarte, bendecirte, exaltarte, aplaudir, Señor, levantar nuestras manos y darte honra, gloria y alabanza a ti, Señor. Y hemos cantado a tu nombre, pero en esta hora, Señor, nos toca ahora a nosotros guardar silencio. Ahora es el momento de que nosotros escuchemos, de que nosotros abramos nuestro oído y poder escuchar tu dulce voz. Padre, háblanos. En esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Yo solamente quiero ser un instrumento, quiero ser el canal solamente por el cual tú hables a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y aún a los hermanos que están conectados, que tú también, ahí en donde están conectados, Padre, tú también hables a sus vidas, ministres a sus vidas, toques sus vidas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Hoy vamos a estar ocupando un poquito la computadora, ¿verdad? Hemos oído algún bosquejo. Entonces, les decía, amados hermanos, que nuestro tema en esta mañana es discípulo. Y es una palabra importante. Es una palabra, amado hermano, que cuando comprendamos el significado profundo de esta palabra, nuestras vidas pueden ser cambiadas, transformadas. Y esta lectura que hemos hecho aquí en Mateo 28, 19, son las últimas palabras que Jesucristo dio la orden a sus discípulos. Jesucristo murió, resucitó al tercer día, por 40 días estuvo Jesucristo apareciéndose a sus discípulos en diferentes lugares, diferentes momentos. Y este momento está en el monte de los olivos. Y Jesucristo está con sus 11 discípulos y en un momento Él está ascendiendo a los cielos para ir con el Padre, para sentarse a la diestra de Dios, para estar seguir intercediendo por ti y por mí y por los que han de ser salvos. Y entonces Jesús en ese momento pronuncia estas palabras: por tanto, id y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. No solamente simpatizantes, no solamente creyentes. Jesús dijo específicamente, claramente, ir y hacer discípulos. Hablaba con mi hermano Ábalos, nuestro pastor, y platicábamos que qué más podríamos compartir a la iglesia, qué otro tema podríamos compartirles a ustedes, qué alimento prepararles a ustedes. Y platicando, decía, es que vamos a hablar y vamos a instruir y vamos a capacitar a la iglesia en el tema del discipulado, en el tema de lo que es un discípulo. Y me encargó entonces a poder compartir este tema. Este tema, igual que el tema del seminario de oración, tengo un manual donde lo hemos elaborado y en ese manual están las características del discipulado, los requisitos de un discípulo, qué significa realmente ser un discípulo el día de hoy, en este tiempo, qué dice la Biblia. Así es que es un tema amplio que poco a poco vamos a estar compartiendo, y esta, digamos, es la primera lección, o digamos es la introducción a este tema. Pero ahí, ¿verdad? En la siguiente, por favor. Alguien, un escritor, él dijo que en la iglesia cristiana en general, te dije, mi hermanita, que te iba a dar mucho trabajo, que en la iglesia cristiana en general hay tres grupos diferentes. Tres grupos, ¿verdad?, donde se clasifica la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial. Y dice que esos tres grupos son los siguientes. El primer grupo son el grupo de los simpatizantes. El segundo grupo es el grupo de los creyentes.
Y el segundo, y el tercer y último grupo es el grupo de los discípulos. En la iglesia mundial cristiana evangélica hay aquellos grupos de personas que son simpatizantes, que van a la iglesia de vez en cuando, que están de acuerdo con que se alabe al Señor, que están de acuerdo con que se ore, que están de acuerdo y les gusta, inclusive les gustan los cantos. Y de vez en cuando visitan la iglesia, de vez en cuando pues se reúnen en la iglesia pues para cantar o para escuchar la palabra del Señor, pero solamente son simpatizantes. Les gusta, están de acuerdo, se sienten bien cuando vienen a la iglesia o cuando asisten a alguna reunión. El segundo grupo dice ahí, vean, que es el grupo de los ¿qué? De los creyentes. El otro grupo es de los creyentes, aquellos que verdaderamente han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquel grupo de personas que realmente han tomado el paso de bautizarse, de pertenecer a una iglesia, de pertenecer a una congregación. Es el grupo de personas creyentes que realmente han reconocido y desean caminar con el Señor. Y el tercer grupo dice que es el grupo de los discípulos. Aquellos que han entendido ese concepto de lo que es un discípulo. Y es mi oración que al final de esta meditación, de este estudio, cada uno de nosotros tengamos en mente que Jesucristo nos mandó a ti y a mí a no ser simpatizantes, a no ser solamente creyentes, sino a ser ¿qué cosa? Discípulos. Yo sé que en todas las esferas hay crisis económica, hay crisis de salud, hay crisis política y podía mencionar diferentes áreas donde hay crisis. Pero hablando en la iglesia, hablando de las congregaciones cristianas evangélicas, yo creo que hay una crisis. Y esa crisis es la falta de discípulos. La falta de verdaderos discípulos. Una ocasión, no quiero adelantar, pero una ocasión Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y ese es uno de los requisitos de ser discípulo, tomar la cruz. Pero repito, no me quiero adelantar. Ahora, lo que quiero que veamos, la siguiente, por favor. Lo que quiero que veamos entonces, para ir avanzando. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Y bueno, vamos a empezar. Un discípulo es un ¿qué? Alumno. Un discípulo es un ¿qué? Estudiante. Un discípulo es un ¿qué? Aprendiz. Pero un discípulo también es un ¿qué? Seguidor. Si tú y yo vamos al diccionario, esa es la definición de lo que es un discípulo. Si tú y yo vamos a un diccionario secular, esa es la definición de lo que es un discípulo. Un discípulo es aquella persona que es un alumno, que es un estudiante, que es un aprendiz y que es un seguidor. Y si nosotros vamos a los evangelios, y cuando Jesucristo tomó a 12 hombres, Jesucristo tomó a esos 12 hombres y los vio como sus alumnos y les empezó a enseñar. Jesucristo vio a esos 12 hombres como esos estudiantes y les empezó a hablar. Jesucristo vio a esos 12 hombres, ¿verdad?, aprendices, y les empezó a dar ejemplo. Y Jesucristo les llamó y les dijo: sígueme. Y empezaron a seguir a Jesús. Así es que ese es el concepto general de lo que es un discípulo. Ese es el concepto general de lo que es un discípulo. Pero en esta mañana yo quiero
compartir una definición que creo que va muy acorde a lo que significa lo que es un discípulo. Así es que, mi hermana, la siguiente, por favor. Vamos a ver una definición de lo que es un discípulo. Y dice así esta definición: un discípulo es el creyente que ha tomado, ¿qué cosa? La firme decisión para, primer punto, aprender de Jesús. Segundo, seguir a Jesús. Y tercero, vivir según el ejemplo de Jesús. Eso es una definición en un diccionario bíblico de lo que es un discípulo. Y dice nuevamente, el discípulo es ese creyente que ha tomado esa firme decisión para aprender de Jesús, seguir a Jesús y sobre todo, también muy importante, vivir según ¿qué cosa? El ejemplo de Jesús. En los evangelios, amado hermano, muchas ocasiones se refieren a Jesús como maestro. Y si tú y yo vamos al Evangelio de Juan, amado hermano, vemos que el título que el evangelista Juan, el discípulo amado, le da a Jesús es el nombre de Rabí. Rabí significa maestro. Pero déjame explicarte algo. En el tiempo de Jesús, no a cualquier persona se le podía decir Rabí. No cualquiera podía recibir ese título de Rabí. La mayoría de las veces, las personas ya adultas, avanzadas de edad, con experiencia, con años, ¿verdad?, que llevaban un buen tiempo, o toda su vida más bien, de caminar en los mandamientos de la ley de Moisés y todo eso, entonces ellos podían tener el título de Rabí. Pero es muy especial o muy significativo que a Jesús, a la edad de 30 años, se le haya puesto el título de Rabí, como maestro. Y hay una explicación. Si tú y yo leemos Mateo capítulo 5, cuando Jesús termina el sermón del monte, dice la Biblia que la gente se admiraba de su enseñanza. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús abría su boca para hablar, hermano, era algo sorprendente, era algo tan especial, era algo, amado hermano, que tocaba y penetraba la vida de las personas. Y por eso es que, aunque Jesús tenía 30 años, se le puso el título de Rabí, el maestro. Ahora, en nuestra definición dice que es el creyente que ha tomado la firme decisión, en primer lugar, ¿para qué? Para aprender. Pero ese aprendizaje, amado hermano, no es cada 8 días. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Ese aprendizaje de ese creyente no es un aprendizaje para cada 8 días, sino es un aprendizaje que debe de estar de una forma continua, aprendiendo acerca de su maestro, acerca de Jesús. Hay un canto que dice la siguiente, hay un canto y hay una estrofa de ese canto que dice: ¿qué sería de ti si tú quitaras de tu vida el día domingo? ¿Cómo sería tu vida espiritual? ¿Cómo se vería tu caminar con el Señor si quitaras de tu vida el día domingo? ¿Realmente serías un creyente? ¿Realmente serías un discípulo? ¿Realmente alabarías al Señor? ¿Realmente estudiarías su palabra? ¿Realmente estarías en comunión con el Señor si quitaras el día domingo de tu vida? Porque bueno, el día domingo pues es fácil.
El día domingo es costumbre, el día domingo es regla de venir a la casa a escuchar su palabra, de alabarle, y lo hacemos. Pero ¿qué tal si quitáramos el día domingo de nuestra vida? ¿Cómo sería o cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Cómo es nuestra comunión con el Señor? Si quitáramos el día domingo. Así es que un discípulo no depende de un día especial. Amén, hermanos. Amén. Un discípulo no depende de que llegue el domingo. Un discípulo no depende de que llegue el domingo para alabar a Dios. Un discípulo no depende de que llegue el domingo para abrir su palabra. Un discípulo no depende de un día domingo para estar en comunión con el Señor. Esa es la diferencia. En unos momentos vamos a ver la diferencia de un creyente y un discípulo. Pero en esta primera definición dice que un discípulo es aquel creyente que ha tomado una firme decisión de aprender de Jesús. Oh, amado hermano, en la historia universal, la historia universal, hay grandes maestros: Confucio, Mahoma, Gandhi. Y podríamos escuchar y leer sus grandes discursos, sus grandes enseñanzas, pero ninguna de esas enseñanzas se compara a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo pensé que todos van a decir que amén. Sí, Confucio tiene su enseñanza, su escuela, su doctrina. Sí, Gandhi, Mahoma y otros grandes hombres. Pero nadie se compara con las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Una ocasión le dijeron a Jesús: Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y cada vez que un creyente toma la decisión de aprender de Jesús, entonces empieza a recibir esas palabras de vida eterna, que alimentan, que satisfacen, que llenan nuestro ser, que llenan nuestra vida espiritual. Ese es un discípulo, el que toma la decisión firme de aprender. Y repito, no aprende hasta que llegue el día domingo. Aprende el día lunes, el día martes, el día miércoles. Todos los días, amén, todos los días. Y solamente quiero poner un pequeño ejemplo, y disculpen, no me gusta poner ejemplo de mi persona, pero disculpen. Miren, desde los 22 años estoy leyendo la palabra del Señor. Tengo ya 50 y tantos años, ¿eh? 50 y muchos. Y sigo leyendo la palabra del Señor. Y mira, hermano, con el corazón te lo digo, sigo aprendiendo de la palabra del Señor. Hace un año y medio, el Señor puso en mi corazón volver a repasar las parábolas. Hay 40 parábolas, amado hermano. Y empecé en mi estudio personal, en mi devoción personal, empecé a repasar esas 40 parábolas. Oh, algo extraordinario. Y yo dije, ¿cómo es posible? Tengo más de 30 años leyendo la Biblia y sigo admirado de las palabras del Señor. Últimamente tengo como 3 meses que estoy estudiando los montes de la Biblia. ¿Qué pasó en el monte Ararat? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el monte Carmelo? ¿Qué pasó en el monte Calvario? Y hermano, yo sigo extrayendo enseñanza de mi buen Señor Jesucristo. Amén. Por eso te digo, amado hermano, grandes maestros sí, pero nadie como mi Señor Jesucristo. Sus enseñanzas impactan, no, sus enseñanzas ministran, sus enseñanzas ya llenan, satisfacen nuestro ser, porque vuelvo a decir, son palabras de vida eterna, amado hermano. Así es que, hermano, un discípulo dijimos que es un alumno, un discípulo dijimos que es un estudiante, dijimos que un discípulo es un aprendiz. Amado hermano, ese es un discípulo. El que aprende continuamente, y alguien dijo por ahí, aprende todos los días. Alguien dijo, si dejas de aprender hoy,
dejarás de ser discípulo mañana. Porque un discípulo continuamente está aprendiendo de la palabra del Señor. En mi próximo estudio que voy a tener en mi vida personal es los animales. La Biblia habla del león, la Biblia habla del águila, la Biblia habla del becerro, la Biblia habla de la paloma, la Biblia habla de tantos animales, del burro. Qué tremendo que la burra de Balaam habló, ¿verdad? Y qué tremendo, y bueno, hay muchos temas, amado hermano. Lo que quiero darte a entender, que hermano, hay muchas cosas que seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Una ocasión se escuchó que en una reunión de pastores, un pastor se puso de pie y dijo: hermanos, yo voy a renunciar a mi iglesia. Y entonces le preguntaron: ¿por qué vas a renunciar a tu iglesia? ¿Tienes problemas con el tesorero? No tengo problemas con el tesorero. ¿Tienes problemas con el grupo de alabanza? No tengo problemas con el grupo de alabanza. ¿Tienes problemas con alguna familia? No tengo problemas con ninguna familia. Y entonces le preguntaron: oye, entonces, si no tienes problemas con el pastor, con el tesorero, con el grupo de alabanza o con alguna familia, ¿por qué quieres renunciar a tu iglesia? Y el pastor dijo: voy a renunciar a mi iglesia, dice, porque ya no tengo temas que predicar. Una mentira, amado hermano. Una mentira del tamaño del planeta Tierra. Siempre hay temas que predicar, siempre hay cosas nuevas que descubrir, siempre hay cosas frescas que el Señor nos va a revelar a través de su palabra. Pero cuando tú, amado hermano, quieras aprender, tienes que acercarte a la palabra del Señor con ese espíritu de poder aprender. Amén. Primer paso es poder aprender. Desear aprender más de la palabra del Señor. Seguimos en nuestra definición y dice que es la persona que toma la decisión firme de aprender de Jesús. Segundo dice, es el creyente que ha tomado la firme decisión de ¿qué? De seguir a Jesús. ¿Sí vamos bien, hermanos? De seguir a Jesús. En la Biblia hay por lo menos dos ejemplos, escúchame, de personas que quisieron seguir a Jesús, pero que encontraron un obstáculo y eso les impidió seguir a Jesús. Y en la Biblia también encontramos, escúchame, personas que siguieron a Jesús, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que siguieron a Jesús de lejos, de lejitos. El día de hoy hay en otras iglesias, no en Sinaíga, hay creyentes que siguen a Jesús, pero de lejos solamente. O hay gente que Jesús le ha dicho: sígueme, y han respondido a Jesús: pues te voy a seguir, pero deja que primero haga tal o cual cosa y después te voy a seguir. Y no quiero profundizar mucho porque estas son otras lecciones que vamos a estar estudiando. Pero sí, hay creyentes que siguen a Jesús de lejos, de lejecitos. Jesús solamente tuvo que decirle a Mateo: sígueme. Y Mateo se levantó de la mesa de los impuestos, dejó todo el dinero, dejó su banquillo, dejó su oficio, dejó todo y siguió a Jesús. La Biblia dice que Jesús, estando ahí en la playa, vio a los pescadores y se acercó a su barca y le dijo a Pedro: sígueme. Y la Biblia dice que ellos dejaron las redes, dejaron el barco y siguieron a Jesús. E inclusive la Biblia dice que Juan, junto con otros dos hermanos de Juan, cuando Jesús le dijo: sígueme, dice que aún estuvieron dispuestos a dejar el barco, las redes, y la Biblia dice que estuvieron dejaron dispuestos a dejar a su propio papá. Es cierto, hermano, léanlo. Repito, más adelante vamos a estar escudriñando bien cada uno de estos textos que estamos mencionando. Hay gente que ha recibido
el llamado de Jesús a la palabra sígueme y han estado dispuestos a dejar todo, a dejar absolutamente todo por seguir a Jesús. Y déjame decirte algo, amado hermano, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena dejar todo por seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale la pena, amado hermano. Ahora, no, con esto no te estoy diciendo que es fácil. Con esto no te estoy diciendo que es sencillo. Pero ¿sabes qué? Un discípulo está dispuesto a pagar el precio. Un discípulo está dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús. Porque sabe que vale la pena. Porque sabe que hay una recompensa. ¿Sí saben que hay una recompensa, amados hermanos? Les he comentado algunas veces que en años pasados se entonaba un canto que decía: allá en el cielo, yo tengo una corona que Cristo ha preparado para mí. Hermano, vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena, amado hermano, a veces llorar, doblarse, pero vale la pena levantarse y seguir adelante. Vale la pena seguir a Jesús. Así es que un discípulo es aquel que aprende de Jesús de una manera continua, de una manera constante, de una manera que está recibiendo la palabra del Señor. Otro es el que sigue a Jesús. No de lejos, no poniendo pretextos, sino siguiendo a Jesús de una manera cerca. Y bueno, y el tercer punto en esta definición que tenemos ahí dice que un discípulo es aquel que aprende de Jesús, que sigue a Jesús, y que el tercer punto dice vive según el ejemplo de Jesús. Sí, un discípulo hay que aprender. Sí, un discípulo hay que seguir a Jesús. Pero hermano, este punto es también bien importante. Un discípulo es aquel que anhela ser una copia de su maestro. Hacer lo que su maestro le dice. Vivir una vida como su maestro. Un discípulo aprende. Un discípulo sigue. Pero un discípulo admira tanto a su maestro que el discípulo dice: yo quiero ser como mi maestro. ¿Sí me explico, hermano? El discípulo admira tanto a su maestro, el discípulo admira tanto a su líder, que dice: yo pongo mi vida por ser igual que mi maestro, igual que mi líder. Yo quiero vivir como mi líder, como mi maestro vive, como mi maestro enseña. Ese es el anhelo. Juan el Bautista, ya en Juan capítulo 5, me parece, él dijo: es necesario que Jesucristo crezca en mí y que yo mengüe. Esa es la característica de un discípulo. Un anhelo, un hambre por aprender de la palabra del Señor. Esa es la característica de un verdadero discípulo. Ese deseo de seguir a Jesús día tras día, cada hora, cada mes, cada semana, seguir a Jesús. Aunque haya obstáculos, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, yo tomo la decisión firme de seguir a Jesús. Y esa es la característica de un discípulo. Anhelar la vida que vive mi líder, que vive mi maestro, y ser semejante a él día tras día. Un discípulo tiene ese modelo de su maestro, y el discípulo dice: yo quiero ser igual que mi maestro. Yo quiero parecerme más a mi maestro. Por eso Juan dijo: es necesario que Cristo crezca en mí y que lo mío vaya descendiendo. Que yo me siga, que las características de mi maestro sigan en mi vida. Ahora, viendo esta definición y explicando un poquito esta definición, la siguiente, mi hermana, la siguiente, por favor. Estaba hablando, hermano. ¿Ya? Ok. Así es que aquí hay una pregunta. ¿Soy creyente
Y la otra pregunta es ¿qué? Soy discípulo. No. Dijimos que al principio que hay tres grupos, ¿no? Los simpatizantes, los creyentes, ¿y quiénes? Y los discípulos. Y para esta pregunta, para poder contestar, mi hermanita, por favor, la siguiente. Ahí no lo hice tan grande, espero que lo podamos ver, pero si no, mientras lo voy a explicar. Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Y una de las, yo puse esta solamente, repito, para la próxima lo hago un poquito más grande. Una de las diferencias es que el creyente tiene una Biblia, a diferencia del discípulo. El discípulo, ¿qué cosa? Memoriza la Biblia. Otra diferencia, el creyente lee la Biblia. El discípulo, ¿qué cosa? Escudriña la Biblia. Ese que son cosas, a lo mejor están, pero sí hacen una diferencia. Sí, amado hermano, el creyente tiene una Biblia, el creyente lee la Biblia, pero el discípulo memoriza la Biblia, el discípulo escudriña la Biblia. Otra diferencia es que el creyente asiste a la iglesia. En cambio, el discípulo, ¿qué hace? Exacto. El creyente asiste a la iglesia y gracias a Dios es un mandamiento de la palabra del Señor en Hebreos que dice, no dejando de congregarnos. Sí, es un mandamiento, una orden y debemos reunirnos. Y eso hace el creyente. Pero el discípulo no solamente asiste, sino el discípulo, ¿qué cosa? Se involucra, participa, es activo en su iglesia. Repito, para la próxima lo traigo un poco más grande. Otro hermano, aquí el Señor me dio. El creyente canta. En cambio el discípulo, ¿qué cosa? Aleluya. Sí, hermano, podemos venir aquí a cantar. Pero una cosa es cantar y otra cosa es alabar y adorar al Señor. El creyente se reúne en la iglesia y el creyente canta, pero el creyente se involucra en la iglesia. El creyente participa, que diga el discípulo participa en la iglesia y el discípulo no solamente canta, el discípulo sabe alabar, sabe adorar, sabe levantar las manos, sabe llorar. Esa es una de las diferencias. El creyente tiene una Biblia. El discípulo memoriza la Biblia. El creyente lee la Biblia, pero el discípulo escudriña la Biblia día tras día. El creyente asiste, pero el discípulo participa. El creyente canta, pero el discípulo alaba y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Otro punto. El creyente saluda al pastor. Pastor, buenos días, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Qué gusto, bendiciones. El discípulo le dice, pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿qué hace falta? Pastor, yo le ayudo. Pastor, dígame dónde me pongo, a recibir, a poner gel, a limpiar el baño. Dígame, ¿qué quiere, pastor? El creyente saluda al pastor. Pastor, bendiciones. Se despide del pastor. Pastor, Dios lo bendiga en la semana. Pero el discípulo, repito, le dice al pastor, pastor, dígame, ¿en qué le ayudo? O a lo mejor va con el ministerio de niños. Gaby, ¿en qué te ayudo? O a lo mejor va con el ministerio de la cama o de la computadora. O sea, el discípulo quiere trabaja. No solo el creyente solamente asiste, pero el discípulo trabaja, se involucra, se compromete con el Señor, a la obra del Señor. Esa es la diferencia de un creyente y un discípulo. Yo espero que podamos estar entendiendo este concepto, esta definición.
Y por eso es que Dios puso en el corazón de mi hermano Ábalos, y platicando con él dijimos, vamos a dar, vamos a ministrar, vamos a enseñar a la congregación la diferencia de un simpatizante, la diferencia de un creyente y la diferencia de un verdadero discípulo. Y el día de hoy, en esta época, en este tiempo, hay una crisis, como dije al principio, una crisis de falta de discípulos. Pero aquí estamos tú y yo. Y el Señor nos está desafiando. Yo sé que el Señor te está desafiando. Yo sé que Dios en esta hora te está hablando y te está ministrando para que dejemos de ser simpatizantes, para que dejemos de ser creyentes y nos convirtamos a partir de hoy en verdaderos discípulos. Amén. Yo me emociono. Y amado, siempre que comparto la palabra del Señor, digo, Señor, usa mi vida, habla a mis hermanos, mi Espíritu Santo ministra sus corazones. Yo no lo puedo hacer, pero yo sé que el Señor hace la obra. Yo sé que el Señor toca, yo sé que el Señor ministra, yo sé que el Señor en esta hora está hablando a tu oído, a tu vida. Otra diferencia, el creyente, repito, después lo voy a hacer más grande, hermanos. El creyente está cómodo en su vida espiritual. El creyente pues llega a la iglesia, se sienta y gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, en cambio el discípulo es el que va creciendo, es el que se desarrolla, es el que tiene una madurez, es el que descubre sus dones, es el que descubre sus talentos y los pone al servicio del Señor. Sí, el creyente viene y gracias a Dios, repito, ¿no? Porque es un mandamiento reunirnos y venir a la iglesia y cantar y todo eso, pero el creyente viene y se sienta y ya. Pero vuelvo a decir, el discípulo descubre su don, descubre su talento y quiere servir al Señor y se pone al servicio de la iglesia y del pastor. Otra cosa dice, el creyente, su alimento es la leche espiritual. Y adivinen qué, en el discípulo su alimento es un alimento que sólido. El discípulo ya no se conforma con tomar hierbas. El discípulo va a tomar un bistec, una milanesa, una pechuga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, no te conformes con un simple hierbe. No te conformes con papilla. Eso es lo que hace el creyente. Come papilla y hierbe. En cambio, el discípulo, amado hermano, repito, ya empiezo a estudiar las parábolas y empiezo a ver la parábola del hijo pródigo y empiezo a ver la parábola de la oveja perdida y empiezo a ver la parábola de la moneda perdida y disfruto, y después voy a la parábola de las 10 vírgenes y después voy a la parábola de los talentos y ay, hermano, me deleito y como y me alimento y empieza palabra, empieza a nutrir mi vida espiritual. Y no porque el pastor me diga, no porque el pastor me imponga estudiar la palabra del Señor. Yo ya lo tengo por costumbre o por hábito, como no sé cómo tú lo quieras llamar. Pero cuando llega el día lunes yo digo, Señor, ¿y ahora qué voy a estudiar? Y ahora, Padre, ¿qué quieres que lea? Y tengo un montón de temas ahí en reserva para seguir estudiando. Porque ese es el verdadero discípulo. Anhela más de aprender. Quiere seguir a Jesús. Quiere vivir y ser como su maestro. Ese es también mi deseo. Yo sé que tengo errores, yo sé que tengo fallas, pero mi anhelo es ser como mi Señor Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses, no que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Sí, vamos a tener tropiezos, pero es de valiente levantarse de esos tropiezos y seguir adelante. Amén. Amén. Así es que esa es otra de las diferencias del creyente y del discípulo. Hierve y papilla contra una pechuga y un bistec y etcétera, etcétera. Y ya lo sigo porque pues ya tengo hambre, hermanos. Y yo sé que también ustedes ya tienen hambre.
Otra diferencia dice que el creyente busca reconocimiento. En cambio, el discípulo vive una vida ¿de qué? De sacrificio. El creyente busca un reconocimiento. El creyente es como el pavo real. Se esponja, hace algo y se esponja el pavo real. Oh. En cambio, el discípulo sabe sacrificarse, sabe hacer las cosas sin que nadie lo reconozca, sin que nadie lo sepa. Él está dispuesto a pagar ese precio, hacer las cosas aún en secreto. Por ejemplo, amado hermano, gracias a Dios, aquí abren la puerta y pues ya encontramos las sillas acomodaditas, ya encontramos los baños limpios, ya encontramos el gento ahí listo, y gracias a Dios. Pero hubo alguien que vino a hacer la limpieza, hubo alguien que empezó a acomodar las sillas, hubo alguien que puso el gel, hubo alguien que fue a los baños y limpió ese lavamanos y todo lo demás. Hubo alguien que estuvo dispuesto a dar un sacrificio sin que a lo mejor nadie se dio cuenta. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? En cambio, un creyente, repito, hace algo y parece un pavo real. Yo lo hice, y ya vieron, yo lo hice, y se esponja como pavo real. Hermano, la Biblia dice que cuando hagamos algo, lo hagamos para honra y gloria del Señor. ¿Y quién es el que paga? El Señor. No, si mi hermano Ábalos me pagara, ya tendría una cuenta grandísima conmigo. Pero sé que el que paga es el Señor, hermano. Y mi hermano José Luis Ábalos y yo siempre escuchábamos a nuestro pastor Daniel Cruz decir que cuando el Señor paga, hasta costales da, porque paga abundantemente, hermano. ¿Cierto o no, mi hermano Ábalos? Así recibimos esa enseñanza de parte de nuestro pastor y líder Daniel Cruz. Él decía, hermanos, el verdadero patrón, el verdadero que nos paga es el de allá arriba. Y cuando Él paga, paga abundantemente. Y mi hermano Ábalos y yo somos testigos. Y muchos de ustedes saben, amado hermano, que cuando el Señor paga, paga en beneficios y gracia, hermano. Pero eso es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Vuelvo a decir, el creyente se esponja, el creyente busca reconocimiento, pero el discípulo lleva una vida de que se sacrifica. Y mira, cuando calladito se ve más bonito. ¿Cierto o no? Ok. Sigamos adelante. Entonces, un creyente tiene una Biblia, un creyente lee la Biblia, un creyente asiste a la iglesia, un creyente canta, un creyente saluda al pastor, un creyente está cómodo en su vida espiritual, un creyente, su alimento es la leche, y un creyente busca reconocimiento. En cambio, un discípulo memoriza la Biblia, un discípulo escudriña la Biblia, un discípulo se involucra en la iglesia, un discípulo alaba y adora al Señor, un discípulo apoya al pastor, un discípulo crece y se desarrolla, un discípulo su alimento es sólido, y un discípulo es aquel que se sacrifica. Y el último punto de esta lista que Dios me permitió hacer, no la saqué de ningún lado, el Señor me fue guiando, vean, y dice así: un creyente acepta a Jesús como su Salvador, pero un discípulo acepta a Jesús como su Señor y como su Rey. Amén. Amén. Vean qué importante, o qué significado, o qué tremendo es la palabra discípulo. Que el día de hoy, cada uno de nosotros podamos, amado hermano, tener eso en mente y tomar la decisión de ser discípulo. La siguiente, por favor, mi hermano.
Y ahora sí, nuevamente, viendo todo hasta aquí, vea, hago la pregunta. Hermano, ¿eres creyente? O hermano, hermana, ¿eres discípulo? La siguiente, la última, por favor. Mi hermano, vete, por favor. Y el grupo de alabanza, por favor. Jesús sigue diciendo el día de hoy, ¿qué cosa? Sígueme. Jesús sigue diciendo y hablando a nuestras vidas con ese llamado de sígueme. Pero sígueme no para que seamos simpatizantes. Sígueme no para que solamente seamos creyentes, sino un sígueme para que seamos, ¿qué cosa, hermanos? Discípulos. Gracias. Jesús en esta mañana, en este día, Él habla tu vida, Él habla mi vida y te dice, sígueme. Pero vuelvo a decir, no es un sígueme para que seas un simpatizante, no es un sígueme para que seas un creyente, es un sígueme para que seamos, ¿qué cosa, hermanos? Este último punto, dijimos que un creyente acepta a Jesús como su Salvador. En cambio, un discípulo acepta a Jesús como su Señor y su Rey. Amén, hermanos. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora. Por eso. Sé que en esta hora el Señor nos confronta. Sé que el Señor en esta hora nos incomoda. Sé que el Espíritu Santo en esta hora está obrando, está trabajando, está moviéndote en tu vida. Y Él pregunta, ¿eres creyente? Sí. ¿O eres un discípulo? Sí, y ya vimos la diferencia. El Señor nos habló en esta mañana y nos está diciendo que Él quiere, Él desea que le sigamos, pero que nos convirtamos no solamente en creyentes, sino que seamos discípulos. Cierra tus ojos. Y un discípulo es aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y su Rey. Un discípulo es aquel que reconoce a Jesús como su Señor, como el amo, como el dueño y como el Rey de su vida. Cierra tus ojos. Vamos a tomar. El Señor es mi Rey, mi todo. Un discípulo dice, Jesús es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz. Un discípulo le dice, Jesús es mi Rey. Un discípulo es el que vibra de gozo al estar en la presencia de su Maestro. Sigue orando ahí en tu lugar. Ora, haz una oración en tu lugar. Y dale gracias al Señor por esta enseñanza. Dale gracias al Señor por esta palabra. Y el Señor te desafía, el Señor te inquieta, el Señor habla a tu vida, el Señor en esta hora está hablando a tu corazón, a tu oído. Que el día de hoy tomemos la firme decisión de dejar de ser creyentes y que a partir de hoy podamos convertirnos y ser discípulos que escudriña la Biblia, que sirve a su iglesia, que se alimenta de un alimento sólido, que paga el precio, que sabe alabar y adorar, no solamente canta, sino un discípulo y sabe alabar, sabe adorar. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya.
Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, que viene a sembrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Ponte de pie, vamos a cantarlo todos juntos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene su brazo, aleluya, de los cielos. Ahora, que se escuche.